Ok, perfecto. Viernes 16 de mayo y el día de hoy nos vemos galardonados con la presencia de la autora Sofía Bernal Silva. Sofi trabaja en el departamento de micro y a lo largo de su trayectoria como científica ha trabajado con BPH predominantemente, también con otras cuestiones, pero BPH es, digamos, lo suyo, lo suyo. Entonces, el día de hoy nos va a hablar de algo muy importante porque es una de las principales causas de muerte entre las mujeres y es prevenible. Entonces, Sofi, adelante. Obviamente les recuerdo a todos cuestiones que sean confidenciales, que no deban de ser escuchadas por otros canales. Recuerden que esta sesión está siendo grabada, entonces vamos a tratar de omitir ese tipo de mensajes. De ahí en más, Sofía, la sesión es tuya. Gracias. Denme un segundo que tengo un problema aquí técnico. Ok, voy a quitar mi cámara. Muchas gracias por la presentación, Cristian, y muy buen día a todos los que están aquí presentes. Gracias por la invitación. Y hoy les voy a platicar sobre este tema que considero muy importante para los que nos dedicamos a la investigación en el área de la salud y pues principalmente en la salud humana, que es promoción de la salud y prevención del VPH, que es el virus del papiloma humano. Y es un enfoque integral el que quiero darles desde la investigación. Ok, les voy a hablar un poco primero sobre los virus del papiloma para estar en el mismo contexto todos en esta plática. Y los papilomavirus son un grupo de virus que pertenecen. Voy a poner mi puntero láser para poder ir señalando. ¿Sí lo ven ahí? Bueno, no importa. Sí, sí lo Es vemos. Gracias. Es un grupo de virus que pertenecen a la familia Papillomaviridae. Estos virus son ubicuos e infectan más de 20 especies de mamíferos, así como aves y reptiles, y hay más de 200 tipos identificados. A lo mejor en algunos artículos o literatura que han revisado sobre virus del papiloma han visto que reportan más de 100, no más de 200, pero esto es porque depende de si estamos hablando de los virus en total, de la familia en total, o si son los que se han estudiado en humanos. En humanos no se han descrito tantos, sí como 100 tipos diferentes en humanos aproximadamente. Son virus que son epiteliotróficos, infectan epitelio cutáneo y mucoso. Y esto es importante porque pues no infectan ningún otro tipo de células más que estas, son solamente virus que infectan este tipo de células. También otra cosa importante de mencionar aquí es que no se pueden cultivar. Se han hecho muchos estudios para intentar hacer cultivos en líneas celulares, incluso líneas celulares derivadas de epitelio o de tanto cutáneo como mucoso, y no es un virus que se pueda cultivar, y eso a lo largo de la historia ha hecho difícil poder estudiar muchas características del virus. Entonces, se tienen que hacer estudios en modelos animales, pero también son específicos de especie. Y entonces, pues los virus que infectan, por ejemplo, al conejo no infectan al humano, los que infectan al humano no infectan al conejo, etcétera. Y tienen diferentes sitios de infección: tracto anogenital, cavidad oral, vías respiratorias, piel principalmente. Y son 40 tipos distintos los que infectan el tracto anogenital, y hago énfasis en esto porque estos virus son los más importantes para la salud humana. En cuanto a su estructura genómica, son virus de DNA de doble cadena, más o menos 8 kilobases, y puse una microfotografía que pues se utiliza con mucha frecuencia para ejemplificar estos viriones que miden más o menos 50 nanómetros de diámetro. Y el genoma de estos virus consta de al menos 6 genes de expresión temprana, conocidos como E1, E2, E4, E5, E6, E7. Importante mencionar que los virus que infectan al humano no tienen el gen E3.
Y tienen dos genes de expresión tardía que se nombran como L1 y L2. Y pongo una imagen ahí representativa, esquemática, del genoma, cómo está su estructura, poniendo como ejemplo al BPH16, que es el que siempre se ha utilizado como modelo, 16 y 18, pero principalmente 16. Ahí pueden ver los diferentes cassettes representados, representan los marcos de lectura de cada uno de los genes. E6, E7, E1, E2 y E4, E5 en la parte de abajo. Y tenemos L1 y L2. Tiene además en su estructura genómica una región controladora larga donde está el inicio de la transcripción, promotores, y también tiene sitios de unión para hormonas, directamente hormonas esteroideas se pueden unir ahí y esto puede activar la transcripción de los genes de los BPHs. Y les puse en color rojo los genes que codifican para las proteínas oncogénicas, que son E6, E7 y E5. Y bueno, ahí se ve que algunos de los genes están sobrelapados en cuanto al marco de lectura. Y creo que eso es lo importante de esta diapositiva. Sofía, Ahora, ¿sí? ¿puedo hacer una pregunta sobre lo anterior? Claro. Entonces, estoy viendo ahí que las proteínas E1 y E2 son promotores o son potenciadores o actúan como enhancers de la transcripción o de la replicación viral. Bueno, en este esquema se puede ver que tienen como su propio promotor. E1 y E2 tienen ese promotor P670 y, por ejemplo, E6 y E7 tienen otro promotor distinto que es P97. En una diapositiva más adelante, creo que como 2 diapositivas más adelante, les voy a explicar cómo interactúan entre ellas las proteínas E1 y E2 con E6 y E7 principalmente. Entonces, sí tienen actividad sobre la expresión de los genes que se consideran oncogénicos y tiene la capacidad de insertarse en el genoma de la célula huésped y normalmente lo hace rompiendo el marco de lectura de E2 y E4. En ese sitio es el principal sitio de ruptura para que se haga lineal el genoma y se pueden insertar en el genoma del huésped. Y entonces sí se ha visto que cuando se pierde el marco de lectura de E2, entonces empieza a expresarse en mayor cantidad las proteínas oncogénicas. Ok. Entonces, continúo la clasificación de estos virus. Inicialmente su clasificación era epidemiológica y hay una investigadora de España que también ha trabajado con investigadores de Brasil que proponían la clasificación epidemiológica basándose en qué tanto se asocian los diferentes genotipos con el desarrollo de cáncer cervicuterino y entonces los dividían en bajo riesgo o alto riesgo para desarrollo de cáncer. Después, estos investigadores que dieron origen a este árbol filogenético que pongo ahí en el panel A, pues hicieron la clasificación, pues tal cual, con las secuencias de diferentes genotipos y pues ahora sabemos que se clasifican de esta manera en 5 grupos diferentes conocidos como géneros, los alfa papilomavirus, que es como la familia más grande o el género más grande, perdón, los beta papilomavirus y también están los gamma, los mu y los nu. Y lo interesante de esto es que cuando se hicieron las comparaciones, como lo ven en la tabla del lado derecho, con la clasificación epidemiológica coincidía con la clasificación filogenética que se hizo años después. Los grupos beta, gamma, mu y nu son BPHs principalmente cutáneos y el grupo del género alfa tiene 65 miembros que se dividen en 3 categorías, alto, bajo riesgo y los cutáneos. Entonces, aquí en la tabla son todos los que pertenecen al género alfa, son 15 especies distintas y en cada especie o grupo pues tenemos diferentes genotipos, ¿no? En verde están los que son de bajo riesgo, en rojo en la tabla están los de alto riesgo y en negro están los cutáneos. Y si se fijan en el grupo de alfa 9 está BPH 16,
Y en el grupo alfa 7 está el BPH 18, que son los que se asocian con más del 70% de los tumores de cuello uterino. Entonces, hay hasta 100 tipos diferentes que pueden causar infección en humanos y cerca del 90% de los condilomas del área genital son causados por virus de bajo riesgo como 6 y 11. Me voy a regresar una diapositiva para encontrar al 6 y el 11 aquí, que sería los virus del grupo alfa 10. Aquí está BPH 6 y 11, están en el mismo grupo, que se asocian con el 90% de condilomas. Y más del 70% de los tumores de cervix son causados por los genotipos 16 y 18. Hay otros tipos virales que causan las verrugas cutáneas no genitales, que se conocen vulgarmente como los mezquinos, que seguramente todos los conocen, y a muchos a lo mejor les causaron algún problema de niños, principalmente los famosos mezquinos, pero hay otros como las verrugas plantares, que son causados por el genotipo 1, la verruga común por los genotipos 2 y 4, la verruga plana por el genotipo 3 y 10, y otros asociados a esta condición que se llama epidermodisplasia verruciforme, que también se asocia con una deficiencia genética. ¿Por qué son importantes estos virus en la salud humana? Pues Surhausen lo dejó muy claro, incluso recibió el premio Nobel en el 2008 por este descubrimiento. Y él dice en una de sus publicaciones que la infección persistente por los virus de alto riesgo es la causa de cáncer cervicuterino. Entonces, él descubrió que el virus de papiloma, principalmente los de alto riesgo, son los causantes del cáncer cervicuterino, y este cáncer tiene una incidencia de más de 600,000 casos en el mundo. La prevalencia es de 1.9 millones de casos también a nivel mundial, causando casi 350,000 muertes por año. Y 80% de estas ocurren en países que están en desarrollo, como el nuestro y otros países de Latinoamérica. Y es la segunda causa de muerte por cáncer en mujeres en nuestro país. Y en nuestro país, una mujer muere cada 2 horas debido a esta causa. No nada más es causa de cáncer cervicuterino, también participa en el desarrollo de otro tipo de tumores, y en esta gráfica, aunque no es muy nueva, pero la verdad me gusta mucho porque queda muy claro la participación de los diferentes genotipos, bueno, principalmente 16 y 18 en el desarrollo de tumores. En cervix tenemos en toda esta gráfica, todas las barras que son de color amarillo son los tumores estudiados, en color rojo, naranja, son los que son atribuibles a BPH, y luego la barra de color marrón es el número de tumores atribuidos a 16 y 18 específicamente. Entonces podemos ver que más o menos el 70% de los tumores de cervix son causados por 16 y 18, y prácticamente todos son causados por BPH. En boca, pues nada más de todos los tumores que se pueden presentar, como un 10% son por BPH, y todos ellos asociados a 16 y 18. En orofaringe, pues son un poco menos, como 5%. Y luego tenemos aquí, bueno, si vemos como con la lupa para ver un poquito mejor estas barras, en vagina como un 40% de tumores de vagina son por BPH, de los cuales casi como el 90% son por 16 y 18. Y algo pues que probablemente algunos de ustedes o todos sabemos, en ano la casi gran mayoría de los tumores, 90-95% de los tumores de ano son por BPH, y casi todos ellos atribuidos a 16 y 18, y eso es por las características histológicas de esa región anatómica, que es muy similar a lo que ocurre en cervix. Estos virus Perdón, Sofía. ¿Sí? Y si nos regresamos a los cervicales, la mayor parte de los tumores cervicales son por HPV, y me dices que cerca del 70% son por 16 y 18. ¿Y el otro porcentaje? Por los otros genotipos, ves que son 40 genotipos Pero no asociados. predomina ninguno en particular, o sea, pueden ser No, cualquiera de ninguno los en demás. particular. Bueno, no, y ahorita las cosas han cambiado un poco, pero eso es lo que les voy a platicar al final. Pero Ujú. son los otros de alto riesgo que serían estos, ¿no?
O sea, por ejemplo, el 30, si nos vamos al grupo alfa 6, pues está el 30, el 53, el 56. Del alfa 7 también participa el 59, el 39. ¿Son Todos estos de oncogénicos? rojo. ¿Cuántos hay en total? ¿40? No, oncogénicos son 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 6, 18, 20, 22, 23, 24. 24, que son los de alto riesgo. Ajá. Ok. ¿Y en total hay cuántos, perdón? Decías que eran 40 en 40. tracto anogenital. Ok, gracias. Ujú. Bueno, pues entonces, ¿por qué no son muchos los virus que en humanos causan cáncer? Son más o menos como 5 tipos virales que se asocian al desarrollo de cáncer y virus del papiloma es uno de ellos. Y pues los de alto riesgo son los que tienen estos genes con características particulares que codifican para proteínas oncogénicas, que eso es algo que se ha estudiado mucho. La secuencia nucleotídica de los genes E5, E6 y E7 es muy diferente entre los distintos genotipos. Y esto es lo que hace que algunos sean oncogénicos y otros no, principalmente, ¿no? Es una de las características más importantes. E5, E6 y E7, como les dije, codifican para las proteínas oncogénicas y además participan en la evasión de la respuesta inmunológica y, pues como les mencioné, en la transformación maligna en donde se estén expresando. Esto es algo de lo que les platicaba, como estas proteínas son las que se asocian con el desarrollo de tumores. E6 porque interactúa con P53, la ubiquitina, y pues esto lo manda a degradación y pues si no tenemos a este supresor de tumores ya saben lo que sucede, ¿no? E7 se une a la proteína de retinoblastoma, RB, con mayor afinidad que con lo que se puede unir esta ciclina E2F1, y entonces al liberar esta ciclina, pues se activa de manera desenfrenada el ciclo celular. Y E5 interactúa con sinasas que llevan a la proliferación celular, retraso la diferenciación celular, y esto es lo que principalmente se asocia con el desarrollo de tumor en las células donde se están expresando. Y lo que te decía, Cristian, que E1 y E2 bloquean la transcripción de E6 y E7, y entonces cuando deja de ser episomal el genoma del virus y se inserta en el genoma de la célula huésped, se pierde la expresión de 1 y E2, y entonces E6 y E7 puede expresarse en mayor cantidad, lo que lleva a un mayor riesgo de desarrollo de Ok. tumores. Ahí tocaste un tema muy, muy interesante, que Ujú. no sé si todos los muchachos que nos están escuchando lo sepan, pero HIV cuando infecta a una célula CD4, acuérdense que para poder replicarse se tiene que integrar el genoma y para eso utiliza una enzima que se llama integrasa, ¿sí? Que prácticamente primero la transcriptasa inversa copia el RNA viral hacia DNA y luego el DNA es integrado al genoma de la célula CD4 permanentemente, de tal manera que clonalmente cada vez que se expande esa célula CD4 ya lleva la copia de VIH, de ahí la dificultad es para erradicar HIV. ¿Sí? Tendrías que matar a las células CD4 infectadas, que últimamente terminarían lo mismo que hace HIV, matar a las células CD4 infectadas. Entonces, en el caso de papilomavirus, esos persisten de una manera tanto integrada como episomal, ¿cierto, Ajá. Sofía? No sé si nos puedes platicar Sí, un poquito más cuáles son las implicaciones clínicas de ello y qué relación tienen con la persistencia de la infección. sí, de hecho hay muchos estudios que se han hecho respecto a este tema y de hecho no es como que o todo el virus está integrado o todas las copias de virus están episomales. Normalmente podemos encontrarlo de las dos maneras en una célula infectada. Y entonces lo que se ha hecho en algunos estudios es ver la proporción de de virus, por decirlo de alguna manera, porque lo hacen midiendo la cantidad de 6 respecto a E2 o E1, y entonces puedes saber más o menos qué tanto virus está integrado o qué tantas copias del virus están episomales. Y lo que se ha visto es que si está episomal, el riesgo de desarrollar cáncer es mucho menor que cuando el virus se integra, que bueno, eso hace mucho sentido, ¿no? Claro. Eh, no se tiene como una integrasa propia del virus y no siempre se va a romper en el marco de lectura de E4 y de E2, tiene otros sitios de quiebre
y también hay diferentes sitios en el genoma de la paciente donde se puede insertar. Entonces, también si se inserta en un sitio pues de mayor riesgo, se va a asociar con mayor riesgo de que la paciente desarrolle cáncer mucho más rápido. Perfecto, muchas gracias. Sí, Ujú. episomal, jóvenes, nada más, acuérdense, episomal refiere de que el genoma está dentro de la célula, ¿sí? Pero no Redondito. se integra al genoma. ¿Y Ujú. permanece dentro del núcleo o es a nivel del Eh, citosol? en el núcleo. En el Núcleo. núcleo, inmediatamente una vez que el virus infecta la célula, entra como en lisosomas, evade la respuesta inmunológica dentro del lisosoma, no le pasa nada, y cuando es liberado L2, la proteína L2 que está ahí en ese esquema, es la que tiene la capacidad de llevar el genoma hacia el núcleo, hacia el interior del núcleo. Ok, Ujú. gracias. De nada. Esta imagen de Durbar que publicó en el 2006, a mí se me hace sumamente interesante y permite explicar muy bien la diferencia que hay en el ciclo de replicación de los virus que son cutáneos respecto a los virus que tienen una prevalencia por infectar o preferencia por infectar mucosas. Entonces, bueno, tenemos aquí un esquema representativo de lo que es el epitelio, ¿no? Aquí vemos los diferentes estratos de la epidermis, a diferencia de lo que podemos encontrar en la mucosa, donde no tenemos estos estratos granulares y córneos, ¿no? Y todos funcionan o actúan de la misma manera. Infectan las células de la membrana basal, que son estas células que están aquí abajo, muy bonitas, ¿no? Antes de llegar a lo que es la dermis. Y una vez que infecta esa célula, empiezan a expresarse a través de la activación de los promotores que les platicaba, P97 y P670, empiezan a expresarse los genes para que empiecen a producirse las proteínas del virus. Y entonces aquí nos muestra Durbar en este esquema, pues en rojito, como que las células que se infectaron y que están expresando los genes que dependen de P97 y cómo en células ya más diferenciadas del área suprabasal o granular del epitelio, empieza a activarse el promotor P670 para que empiecen a expresarse estas otras proteínas. Y entonces es característico ver, por ejemplo, E4 o la expresión de E4 ya en las zonas como más externas del epitelio cuando hay infección por virus del papiloma. Ahora, recuerden que no nada más es que expresen E6 y E7, sino que las características de estas proteínas son diferentes entre los virus de bajo riesgo y alto riesgo. Y luego nos lo representa aquí en la parte de abajo, cuando estamos viendo un tejido con una lesión intraepitelial de bajo grado o NIC1, o lo que sucede en las lesiones intraepiteliales de alto grado o NIC2, NIC3 en el cérvix de mujeres con infección por VPH. Y entonces se clasifican de esta forma en las de bajo grado NIC1 porque un tercio del espesor del epitelio está infectado y tiene células transformadas. NIC2 cuando 2/3 partes del epitelio tiene células malignas y NIC3 cuando todo el espesor del epitelio tiene células malignas y están expresando principalmente E7, que es lo que estudió Durbar y lo que muestra en este artículo. Y bueno, el cáncer cervical o cervicuterino, que puede o no ser invasor cuando pasan las células malignas, la membrana basal, hacia la dermis. Los virus mucosos perdón, los virus cutáneos tienen un ciclo más como proliferativo de generación de muchas partículas virales. En cambio, los virus mucosos no son tan proliferativos, tienen baja cantidad de partículas, de producción de partículas virales, pero tienen el problema de que las proteínas E6, E7 y E5 pues son altamente oncogénicas. Algo muy importante en la infección por los virus del papiloma humano
y que también describió Surhausen y sus colaboradores, es que la infección por este virus es necesaria, mas no suficiente para el desarrollo de cáncer cervicuterino, y lo pongo entre comillas porque es la traducción así textual de una de las frases también de Surhausen en sus artículos. Entonces, existen cofactores de riesgo y esto es muy importante en el área clínica porque hay que explicarle a la paciente, el que tengas BPH no quiere decir que vas a tener cáncer. Hay otros factores que se conocen como cofactores de riesgo. ¿Cuáles son los más importantes, más estudiados? El uso prolongado de anticonceptivos hormonales, el tabaquismo y unidad temprano de inicio de vida sexual. Por eso pongo una mujer aquí muy joven. Eso se asocia con mayor riesgo de que pueda o mayor probabilidad de desarrollar cáncer, y esto tiene que ver con la zona de transformación y la presencia de células madre en la zona de transformación en cervix. También una baja ingesta de micronutrientes, también la presencia de otras infecciones de transmisión sexual, el tener múltiples parejas, y también se ha asociado mayor riesgo en ciertas razas o en ciertos orígenes étnicos, y también se ha asociado con algunos genes que pueden ser de predisposición o incluso hay genes de protección para el desarrollo de cáncer, como por ejemplo HLA, que hemos realizado algunos estudios de este tipo. La respuesta inmunológica es muy importante para poder eliminar la infección por este virus. Ya les dije que el virus va a entrar a las células basales de los epitelios, se van a unir a proteoglicanos como el heparansulfato y tiene receptores secundarios para tener una infección eficiente como la alfa-6 integrina. Van a entrar a través de endocitosis y las partículas se van a desensamblar en los lisosomas y el DNA se va a ir a núcleo facilitando esta parte por la proteína L2 y los transcritos se han podido detectar a las 12 horas post-infección. La respuesta es muy importante para poder eliminar la infección y es principalmente por células citotóxicas. Se despierta tanto respuesta humoral como celular, pero la celular es la de mayor importancia para poder eliminar al VPH. Y tiene la capacidad para eliminarlo hasta en el 70% de los casos. Esto depende también mucho de la edad de la paciente. Mientras más jóvenes, esto puede aumentar hasta el 90% la eliminación, y en mujeres ya más grandes, no sé, mayores de 30, 35 años, esto puede disminuir y tener menos capacidad para eliminar la infección. Y solamente la respuesta humoral en realidad no ayuda para eliminar la infección porque solamente la mitad más o menos de mujeres desarrollan respuesta o anticuerpos contra el virus del papiloma. Y bueno, hablando un poquito más sobre la inmunidad contra VPH, los receptores de los linfocitos T reconocen péptidos antigénicos que se presentan, como en muchas otras infecciones, a través del complejo principal de histocompatibilidad. Y esta imagen presenta más o menos lo que ocurre durante la infección por VPH, o eso es lo que intenté yo representar ya desde hace muchos años. Esta imagen la uso desde que era yo estudiante. Pero entonces, lo que ocurre es que una vez que el VPH está infectando el cervix o el epitelio cervical, pues sabemos que va a haber una respuesta innata que va a intentar eliminar la infección. Sí ha habido estudios realizados que dicen que la respuesta de los linfocitos asesinos naturales, las NK, es importante para la eliminación del virus, pero la realidad es que hasta que no es una célula dendrítica la que reconoce y puede fagocitar a las partículas virales, entonces es cuando se va a despertar la respuesta inmune adaptativa, ¿no? Esta célula dendrítica va a madurar, va a viajar a los ganglios, perdón, cercanos ahí de cervix, y va a poder activar entonces en los órganos linfoides a los linfocitos y tanto T como B a través de la presentación de moléculas HLA clase 2, y entonces se va a iniciar la respuesta inmune adaptativa. Los linfocitos B producen anticuerpos y los T, pues los más importantes para eliminar la infección por este virus son los CD8. Y ahora les voy a mostrar algo de investigación que he realizado a lo largo de mi formación y también ya pues sí, ya que me titulé de la maestría y del doctorado. Esto lo hice durante
parte de la maestría y también durante parte de mi doctorado, estudiar complejo principal de histocompatibilidad para ver si había alelos que se asociaran con persistencia de la infección por virus del papiloma, porque sabemos que no es solo la infección, sino es más bien la persistencia lo que lleva al desarrollo de cáncer. Entonces, estudié alelos principalmente del grupo de R beta 1 y estudié la frecuencia, tenía grupos de pacientes con persistencia viral y pacientes que habían logrado eliminar la infección por el virus y pacientes que habían presentado reinfección. Es decir, eliminaron al virus que había infectado inicialmente, pero cuando se fueron a estudiar nuevamente después de un seguimiento de 5 años, tenían otro virus diferente. Y tenía 2 grupos que me sirvieron también para el análisis, que eran mujeres sanas y mujeres con cáncer cervicuterino, pero estos grupos los obtuve de publicaciones de otros autores para hacer la comparación de la frecuencia alélica. Y entonces sí encontré principalmente de las cosas más importantes, pues algunos que sí tienen mayor riesgo o se asocian a mayor riesgo para la persistencia viral como tal, que sería el alelo 4 de DR beta 1 y algunos otros que se asocian con protección también, que pasaba algo similar a lo que se encontraba con VIH, ¿no? Algunos alelos que pueden ayudar a que no haya persistencia de la infección. También hicimos estudios de la respuesta inmune humoral. Es un proceso bastante lento la producción de anticuerpos y como les decía, solamente la mitad de las mujeres con infección por VPH desarrollan anticuerpos y no nos permiten además distinguir entre una infección activa o una infección previa. Entonces, nosotros hicimos un estudio en pacientes que no tenían ningún síntoma, pacientes con lesiones, pacientes con cáncer, y estudiamos los sueros para ver la cantidad de anticuerpos y ver si podíamos encontrar como una firma en estos mapas de calor, y pues como podemos ver, no existe ninguna firma en la producción de anticuerpos, o sea, todos los grupos se ven similares, y pues esto apoya esta parte que nos habla del pobre impacto que tiene la respuesta inmune humoral en la infección por virus del papiloma. También hice estudios sobre producción de citocinas, todo enfocado a ver cuáles son las mujeres que tienen persistencia, que es lo que nos lleva al riesgo del desarrollo del cáncer cervicuterino. Entonces, igual en estos 3 grupos de pacientes que eliminaron la infección, que tenían persistencia después de 5 años o que habían progresado de una lesión de bajo grado a una lesión de alto grado. Entonces estudié el perfil de citocinas que tenían cada uno de estos grupos para ver si había una diferencia en la expresión de estas citocinas. Entonces vemos aquí como esta gráfica no tiene las barras de dispersión, les pido una disculpa, y no tiene el análisis final, pero sí podemos ver aquí, por ejemplo, cómo la interleucina 15 está muy elevada respecto a los otros grupos de las pacientes donde tienen persistencia o incluso las que progresaron, ¿no? O, por ejemplo, interleucina 12, que también es muy importante en la eliminación del virus. Había otros estudios que se querían hacer con esto, pero hubo unos problemas técnicos durante el doctorado y ya no pude terminarlos, por eso no les presento sus datos. Y también hemos hecho estudios nosotros sobre algunos receptores de linfocitos NK para ver si tienen alguna relevancia en los diferentes grados de lesión causadas por virus del papiloma y si encontrábamos, por ejemplo, un poco de mayor expresión en pacientes con cáncer cervicuterino en el receptor ILT2 de los linfocitos NK. También, por ejemplo, en este otro grupo de linfocitos, los CD56 negativos, también vimos que había diferencias en la expresión de ILT2. Los otros receptores que estudiamos no encontramos diferencias. Ahí les pongo, también hicimos estudios de NKG2C, de NKP46 y algunos otros, pero en realidad solamente encontramos diferencias en la expresión para ILT2. También estudiamos pacientes que tenían lupus para ver cómo estas diferencias que hay en el sistema inmunológico de pacientes con enfermedades autoinmunes, pues cuál era el impacto que podía tener
en la presencia de la infección por virus del papiloma y la expresión de estos receptores. Les muestro aquí el resultado para ILT2, cómo está aumentado en pacientes con lupus y cómo disminuye la expresión en las pacientes con lupus y VPH, también cómo está disminuida la expresión en pacientes con VPH, en estas pacientes con características distintas a las que vimos en la otra diapositiva. Y algo muy importante que hay que comentar cuando se habla de virus del papiloma, pues es que tenemos la oportunidad de prevenir la infección y por lo tanto prevenir el desarrollo de cáncer cervicuterino a través de la prevención primaria. Las vacunas que se tienen disponibles, tenemos en México acceso a las 3 vacunas que hay disponibles comercialmente y estas proteínas todas son VLPs y pues se desarrollaron gracias otra vez a Surhausen y el grupo de estudio de este investigador en Alemania, porque un inmunólogo de su grupo de estudio estaba haciendo algunos ensayos con la proteína L1 y se dio cuenta que tenía esta capacidad de autoensamblarse formando estos VLPs y que además tenía capacidad inmunogénica y bueno, pues de ahí empezaron a surgir todas estas vacunas y tenemos esas 3 que consisten en VLPs. Las 3 incluyen la protección contra VPH y 16 y 18 y la nonavalente que en agosto del 2024 del año pasado ya se autorizó su uso y ya ingresó a México la vacuna, pero está disponible solamente en el medio particular. Este incluye protección además de 16 y 18 también contra 6 y 11 que causan verrugas genitales y contra estos otros VPHs de alto riesgo, que es 31, 33, 45, 52 y 58, que se asocian con otro 15% de tumores de cervix. La cuadrivalente y la nonavalente, que son las llamadas Gardasil 4 y Gardasil 9, son las que protegen además para VPH 6 y 11. Cervarix no, nada más contra 16 y 18. Y aquí les pongo algunas características importantes de estas tres vacunas. La licencia en Estados Unidos, pues salió, por ejemplo, para Gardasil 4 desde el 2006 y ya en el 2011, desde el 2011 está también la licencia para aplicarle en hombres, Cervarix, que es la bivalente, desde el 2009 y Gardasil 9 desde el 2014 para mujeres y hombres, pero 10 años después llegó a nuestro país. Pero bueno, así es la vida. Y tienen un esquema muy similar de aplicación, son 3 dosis. Y aquí están los virus contra los que protegen, cada una de ellas. Tienen una eficacia muy similar, cualquiera de las 3, y son sumamente seguras. De hecho, son de las vacunas más seguras que hay, de todas las que se conocen. Son bastante inmunogénicas, pero la mejor protección o los títulos más elevados de anticuerpos es cuando se aplica antes de los 15 años de edad. Y bueno, hay muchos estudios donde se comparaba la inmunogenicidad entre Cervarix y Gardasil cuando estaba solamente Gardasil 4 y pues si se fijan es bastante similar. Hubo un boom muy grande cuando surgieron estas vacunas y estaban estos estudios porque Cervarix, a pesar de que nada más protege contra 16 y 18, pues daba protección cruzada y aquí estaba la evidencia contra otros genotipos de alto riesgo, pero en realidad el impacto no fue muy bueno y las más aceptadas son las Gardasil. Sumamente inmunogénicas, si se fijan, hasta del 100% es la inmunogenicidad, la protección contra 16 y 18, depende de los grupos de edad, ¿verdad? Si ya se tuvo contacto con el virus, pues ya la protección, la eficiencia de estas vacunas disminuye. También hay estudios que siguen todavía corriendo sobre qué tanto dura la protección y hasta ahorita los estudios que se iniciaron desde hace ya muchos años, no ha habido evidencias de que se requieran refuerzos después del esquema de vacunación inicial de las niñas.
Esto es también más sobre la inmunidad humoral que despierta tanto para 16 y 18, Cervarix contra Gardasil, que siempre se ha visto que ha sido muy similar. Y esto es algo muy importante. Este estudio nos muestra cuál era la prevalencia de VPH antes de la era vacunal, o sea, la era entre el 2003 y 2006, y qué ocurre con la prevalencia de VPH en la era postvacunal, del 2009 al 2012. Y se ve cómo en las niñas entre 14 y 19 años de edad, cómo baja la prevalencia de 11 hasta 4.3%. Claro, para los virus vacunales, ¿verdad? Aquí está como la diferencia es estadísticamente significativa para el genotipo 16, 6, 18 y 11, pero no así para los otros que no están incluidos en la vacuna, obviamente, pero lo que llama la atención aquí, que ya se veía desde entonces, es cómo otros genotipos de alto riesgo empiezan a aumentar en la era postvacunal, que en ese entonces no se le daba tanta importancia, pero aquí ya se ve como el 66, el 39, el 68 empiezan a aumentar en la era postvacunal. Para mujeres de más edad, pues el impacto no es tan grande, ¿verdad? Del 18 al 12% la prevalencia, pero también se observa cómo empieza a aumentar la prevalencia de los otros genotipos de alto riesgo, 51, 66, 39, 35. No quiero repetir mucho esto, pero son sumamente seguras las vacunas, creo que ya no hay duda de eso. Esto hace muchos años sí fue un tema de mucha discusión, que si causaban autismo, que sí, pero bueno, eso ya se sabe que fue parte del movimiento antivacunas. Son muy seguras, hay muchos estudios que lo demuestran. En otra ocasión, si quieren, les puedo hablar de cada uno de ellos de manera ya más particular y también muy efectivas. Y esto es algo que les quiero mostrar de los estudios más recientes que hemos hecho aquí en el laboratorio, que demuestra cómo, pues sí, la vacuna funciona y que bueno, se tiene que seguir aplicando, pero cómo ahora ya los genotipos de alto riesgo que no están incluidos en la vacuna son los que empiezan a predominar en las mujeres con lesiones por VPH. Este es un estudio que hicimos aquí en San Luis Potosí. Estudiamos 88 pacientes con lesiones y vimos que ahora los VPHs de alto riesgo de mayor prevalencia son los que se encuentran en este grupo, que corresponden a 33, 39, 52, 58, 59 y 68. Algo bueno es, aquí lo pongo en negritas, el genotipo 33, 52 y 58 están en la vacuna nonavalente, entonces, pues se va a poder ver un impacto en la disminución de la prevalencia de esos genotipos, pero queda todavía el genotipo 39, 59, 68 y, por ejemplo, el 30, el 45, 51, 73, ¿no? Hay que tomar eso en cuenta y eso es importante porque a pesar de que se ponga la vacuna, no deben dejar de hacerse los Papá-Nicolau. La prevención secundaria sigue siendo de suma importancia, pero bueno, gracias a la detección molecular del virus ya no hay que estar haciéndose el Papá-Nicolau cada año, que creo que es algo bastante bueno, no nada más para la paciente, sino en cuanto a gasto de recursos por parte del gobierno. Sí es importante vigilar esto, no nada más por el aumento en los otros genotipos, sino por el impacto que ha tenido la pandemia en las infecciones de transmisión sexual, que esto es otro estudio que hemos hecho aquí en el laboratorio con una alumna de servicio social y que además hizo su tesis de licenciatura con nosotros, con Andreu y conmigo. Y pues aquí vemos cómo para gonococo, pues el impacto en la pandemia es evidente comparado con el canal endémico. O por ejemplo para sífilis, ¿no? Que también es bastante evidente el aumento tan brutal que hemos tenido después de la pandemia. Entonces, ¿qué pasa con VPH? Bueno, aquí está lo que hicimos con displasia severa y cáncer cervicuterino, que vimos sí una disminución en el primer año de la pandemia, pero cómo rápidamente en los siguientes años de la pandemia, 2021, 22, 23 y hasta el 24, perdona que hay un error, es 24, no 25, cómo ya empieza a superar la percentil 75 del canal endémico. Esta es una enfermedad, recuerden, la infección por VPH va a causar cáncer cervicuterino a largo plazo. La infección persistente tiene que ser como por 10 años para que se empiece a desarrollar cáncer cervicuterino. Entonces, esto nos habla de un daño que, por decirlo de alguna manera, ya está hecho, ¿no?
Entonces, si estamos viendo que está impactando la pandemia en todas las infecciones de transmisión sexual y esto ya se viene arrastrando desde antes, pues hay que estar muy atentos a lo que va a ocurrir en los siguientes años con esta enfermedad. Hay que reforzar la vacunación, que algo bueno es que el gobierno pues hizo un compromiso en nuestro país el año pasado que va a reforzar la vacunación con una sola dosis, pero por lo menos lo va a hacer. En el 2024 la OPS lanzó esta campaña de poder aplicar más de 1 millón de dosis para alcanzar coberturas vacunales del 95% y la OMS también tiene este, pues esta meta, este objetivo de la cobertura Ahora, ese vacunal por arriba. un millón de dosis, más de 1 millón de dosis en México. Sí, en México. Ajá. Y ya en la página del gobierno de nuestro país está este compromiso por escrito, esperamos que se cumpla. Lo único es, hay que considerar que la nonavalente no está disponible por parte del gobierno federal en nuestro país, solamente la Gardasil 4, pero sí tiene en la página del gobierno federal que este 1 millón de dosis se va a aplicar en niñas de 5.º año de primaria, las de 11 años no escolarizadas, en mujeres y hombres cisgénero y transgénero de 11 a 49 años que viven con VIH, mujeres y adolescentes de 9 a 19 años en protocolo de atención por violación sexual sin antecedente de vacunación. Solamente van a estar aplicando una dosis, pero bueno, creo que hay evidencia que dice que si aplicas en esta edad, a los 11 años, el tener una sola dosis alcanza muy buenos títulos de anticuerpo y hasta ahorita la duración de estos anticuerpos no han mostrado que se requiera de un refuerzo. Entonces, esperemos que se logre algo, pero pues ya vimos que el problema va más allá, porque no es nada más 16 y 18 los que están causando este problema. La aplicación de la nonavalente, esto lo menciono porque muchas personas, ahorita que ya está disponible en nuestro país, tienen la duda porque dicen, bueno, yo ya me puse el esquema de Gardasil 4, ¿qué voy a hacer? ¿Me aplico no la nonavalente? Sí, sí se puede aplicar, se puede poner una sola dosis como si fuera un refuerzo adicional en las mujeres que ya tengan el esquema completo con Gardasil 4. Y la aplicación en niñas y niñas que tienen esquema completo, pues es 2 dosis en menores de 15 o 3 dosis mayores de 15, pero sí se puede aplicar una sola dosis como si fuera un refuerzo para quien tiene ¿Sabes el si el esquema doctor Uciel las completo. maneja? Sí las maneja. ¿Sabes el precio más o menos? Digo, no necesariamente con Uciel, pero ¿sabes el precio de Sí, las más o plumas? menos, no sé con Uciel, o sea, bueno, sí sé, pero no hablo de eso yo al respecto de pero sí sé que más o menos cada dosis anda como en 3,000 pesos, más o menos. ¿Sí? Y dice que si tienes las de Depende. Gardasil anteriores, basta con una como refuerzo, tipo refuerzo de la nona. Exactamente. Ahora, todo Ok. esto se tiene que platicar con el ginecólogo, ¿no? O con el pediatra, en el caso de las niñas, pero sobre todo quienes son mayores de 15 años y principalmente que ya iniciaron la vida sexual, hay que poner en una balanza, ¿verdad? Este, porque en nuestro país es un problema, o sea, no es fácil poder gastar 3,000 o 3,500 pesos en una dosis de una vacuna. Entonces, este, y la protección sí baja muchísimo en mujeres que ya iniciaron vida sexual. Entonces, siempre se recomienda, pues, el costo-beneficio y, pues, que sepa la paciente que como ya estuvo en contacto con el virus, eso es muy probable porque mujeres con vida sexual, hasta el 80% o 90%, en algún momento de la vida vamos a estar en contacto con el virus y de hecho al inicio, los primeros años de haber iniciado vidas sexuales, cuando más riesgo se tiene de estar en contacto con el virus. Entonces, gastar tanto dinero para una vacuna que ya no te va a ¿Por proteger qué porque al ya inicio estuviste de la vida expuesto. sexual activa, perdón, Sofía? Por la zona de transformación, las características anatómicas del cérvix, la zona de transformación, bueno, en nuestro país el inicio de vida sexual más o menos inician las mujeres a tener una vida sexual a los 13 años. Entonces, entre 13 y 16, todavía 18 años, la zona de transformación en el cérvix está totalmente expuesta y entonces el virus puede llegar a infectar las STEM Ujú. que están en la zona de transformación. Y lo que se ha visto en algunos artículos es que si un BPH infecta un STEM y además pues se integra en esa STEM, esa Claro, paciente sí o sí va a tener cáncer. sí, claro. Ok.
Entonces, así como mencionábamos en el caso de CMV, que cerca del 80% de la población por encima de los, creo que 50 años de edad, tenían evidencia serológica de haber enfrentado al virus, aunque no desarrollar la enfermedad. En papiloma virus mencionabas algo muy parecido, ¿verdad? Sí, digo, no se puede saber por serología, como les decía, pero sí hay muchos artículos ¿Por qué no que, se puede? pues como solamente la mitad de las mujeres desarrollan anticuerpos, entonces puede ser que yo salga negativa, O sea, pero no en la mitad de porque las mujeres infectadas desarrollan dadas. anticuerpos. Ajá. Entonces puedo yo Ujú. salir negativa en anticuerpos, IgG, pero fue porque mi sistema inmune no logró desarrollar anticuerpos, no porque no haya estado en contacto con el virus. Entonces, Ok. antes había mucho la conducta por algunos ginecólogos que decían, ay, tengo una determinación de anticuerpos y si eres IgG negativa, sí te puedes aplicar la vacuna. No es cierto. O sea, eso es falso. Ah, ok. Estrategia de venta. Muy bien. Muy bien, Sofi. Muy exhaustiva tu presentación. Muchísima información. No sé si alguien tenga alguna pregunta. Yo tengo una. Interesantemente, HPV es uno de los ejemplos más clásicos de cómo los virus hacen uso de varios marcos de lectura para Ujú. optimizar el uso de su genoma, para codificar más proteínas de las que el genoma le caben. Eh, Ajá. y generalmente, digo, esto también lo hace el virus de hepatitis B. Y eso nos ha llevado de que si estás utilizando varios marcos de lectura, las posibilidades de que una mutación sea tolerada son muy bajas, porque no solo pones en riesgo la expresión de una proteína, sino de varias. Y eso nos ha llevado al éxito del desarrollo de la vacuna de hepatitis B, que yo supongo todos ustedes la tienen. Y eso nos permite vacunarnos una vez en la vida y protegernos de por vida contra este virus. Esto no ha sido el caso exacto de papilomavirus y es una vacuna que estamos esperando durante mucho tiempo, precisamente por el impacto que tenía sobre la salud de nuestras mujeres. Entonces, eso es algo interesante de que HPV ha sido uno de los ejemplos de genes empalmados en virus, en genomas virales, y nos tardamos tanto en desarrollar vacunas. Y siguen siendo, obviamente, vacunas no tan eficientes como se menciona para todos los casos. Sandra, ¿tienes una duda? ¿Un comentario? Sí, yo tengo una preguntita. Ujú. ¿Por qué las vacunas son tan eficientes si no se genera tantos anticuerpos con una infección como tal del virus? O sea, ¿por qué las vacunas sí lo logran y una infección viral como tal? No. O sea, Sí, esto tiene que ver con cómo funciona una vacuna. ujú, Una vacuna pues trae un adyuvante, ¿no? Entonces, esto hace que sí o sí la célula dendrítica reconozca la BLP y se vaya inmediatamente a los ganglios y se despierte esta respuesta humoral, pues diría yo, comparado con una infección natural exacerbada, ¿no? Y ahí sí, todas desarrollan esa respuesta humoral, pero tiene que ver con el adyuvante. No es lo mismo que yo pongo una BLP así nomás, que si ujú. yo la pongo con el adyuvante. Ok. Bien. Ujú. Y otra pregunta, doctora, de cuando se produce la infección a que se llega ya al último grado de cáncer cervicouterino, ¿cuánto tiempo es el que pasa, más o menos? Son como 10 años. Una paciente que se infecta por un virus de alto riesgo y persiste con esa infección por 10 años, igual a cáncer cervicuterino. Afortunadamente no son tantas, pero aún así el impacto a la salud, como ya lo vimos, es muy alto. Entonces, sí se tarda en algunos casos. Tiene que ver con la evasión inmune, que es algo que también intenté estudiar cuando llegué aquí a la facultad. Estaba tratando yo de ver si, pues, por ejemplo, podía evadir, no sé, a través de complejo principal de histocompatibilidad clase 1, que a lo mejor disminuyera la expresión y entonces a lo mejor de esa manera evadir la respuesta inmune, pero ya no pude continuar esos estudios. De hecho, los estaba haciendo también con citomegalovirus, pero sí tiene una alta capacidad de causar esa evasión inmunológica, sobre todo los que son poco proliferativos, los mucosos, ¿no?
como no están produciendo tantas partículas virales, están en el interior de la célula, haz de cuenta que no causan ruido. Y entonces, pues el sistema inmune, pues no lo detecta. Hasta que de repente tenemos la buena suerte que por ahí una dendrítica, una Langerhans, alcance ahí, ¿no? Porque aparte está la membrana basal y solamente las de Langerhans que tienen ahí sus bracitos larguitos alcancen una partícula viral, entonces ya la fagocitan y podrán presentarla. Pero no es como que haya en esa zona del epitelio un montonal de células inmunológicas. Normalmente las encontramos de la membrana hacia abajo, ¿no? Hacia el interior. Pero sí son como 10 años. Ok. Gracias, doctor. Mariana, Hola, adelante, doctora. Mariana. Muchas gracias por su presentación. Yo tenía una duda más encaminada a esta parte de los accesos a servicios de salud, especialmente aquí en México, que pues como sabemos no son muy buenos. No sé si ya han como que realizado algún estudio sobre esta prevalencia del virus, considerando pues más que nada las diferencias entre las áreas urbanas, rurales, el acceso a servicios de salud, porque pues nosotros tenemos, claro, el privilegio de tener a la mano un ginecólogo, pero muchas veces hay zonas en las que ni siquiera saben qué es eso. No sé si ya hay un estudio en el que puedan como que demostrar si realmente hay una diferencia, ¿no? Entre más que nada este acceso a los servicios de salud para poder diagnosticar el virus. Sí, esto ya es algo que se ha estudiado desde hace mucho tiempo, principalmente por un grupo de investigadores en Cuernavaca. El doctor Eduardo Lascano es el que más estudios de este tipo ha realizado y sí hay una discrepancia y sí es un impacto muy importante el que hay en el poco o cero acceso a los sistemas de salud en las zonas rurales. Y se trató por parte del gobierno y de hecho se hizo muchas campañas al respecto y se capacitó a las mujeres en las áreas rurales para que se hicieran sus autotomas para el Papa Nicolau, ¿no? Y en algunos lugares tuvieron mucho éxito y sí las pacientes podían realizarse esas autotomas y llevar su muestra y de ahí pues que el centro de salud de esa área mandara todas las muestras de las autotomas a los centros urbanos, ¿no? Ya al área urbana y poder analizar los papanicolaos. Pero a pesar de todos esos esfuerzos, el cáncer cervicuterino sigue teniendo un impacto muy fuerte en la población mexicana. Entonces, hemos llegado a la conclusión que no nada más es el acceso, que sí tiene mucho que ver, y no solo el acceso, sino también la parte cultural. Porque la mujer a lo mejor puede ir al centro de salud a que le hagan el papanicolao, pero el esposo no la deja ir, ¿no? A mí me tocó en una de las campañas que hacía en mis proyectos durante la maestría, cómo llegó un esposo de una de las pacientes y se la llevó literalmente de los pelos, arrastrando por haber ido a hacerse el Papá Nicolau. O sea, se los prohíben. Entonces, eso es algo cultural y es muy difícil también luchar contra eso. Pero a pesar de todos los esfuerzos, sigue siendo un problema. Entonces, estamos convencidos los investigadores sobre VPH en nuestro país que tenemos algo en los genes. O sea, sí hay una parte importante, un componente genético importante que nos da un mayor riesgo. Hay países como España donde el cáncer cervicuterino pues no es un problema. O sea, me acuerdo que llegábamos para hacer colaboraciones en España y que pues nos dieran recursos para hacer investigación y decían, pero cáncer cervicuterino, pero ¿por qué si Sí. eso? Pues nada que ver. Muchas gracias. Muy bien. Pedro, adelante. Pedro Uriel Vega. Manuel quiere hacer una intervención primero. Adelante. ¿Sí me escuchan? Adelante, Pedro. ¿Sí me escuchan? ¿No me escuchan? Sí. Pedro. No, le pedí permiso, doctor, de que me dejara hablar primero porque tiene que ver con la pregunta de Mariana. Primero que nada, doctora, muchas gracias por la presentación. Digo, yo en la licenciatura acá en enfermería, pues tuve la oportunidad de trabajar con la doctora Yolanda Terán. Y también tuve oportunidad de platicar con la doctora Vero Gallegos, en enfermería. Ambas están trabajando con sus líneas de investigación respecto a BPH y estos acercamientos moleculares. Mi pregunta es un poquito más allá. Usted,
junto con otro, un gremio de investigadores, está trabajando con BPH y se han hecho avances, acercamientos moleculares, de proteómica en general, nuevos métodos moleculares. Pero mi pregunta va un poco más, y espero no caer como en polémica. ¿Diría usted que México está a la vanguardia en métodos moleculares o de detección o estamos atrasados? Sobre todo tomando en cuenta las políticas de la ciencia que cada año son más limitadas, pero dentro de su experiencia en México y en otros países, en colaboración con otros países, diría que México está en buena posición para la detección, como decía Mariana, de BPH en la población, o estamos un poco lentos, o estamos un poco atrás. La realidad es que estamos bien. O sea, en cuanto a tecnología, estamos bien. Claro, no tenemos dinero para poder estar usando COBAS, ¿no? Tiempo real por COBAS, que es una tecnología bastante buena y que en Estados Unidos se usa rutinariamente. A lo mejor no tenemos dinero para eso, pero sí tenemos toda la capacidad tecnológica de hacer la detección de BPH de manera molecular, desde una PCR de punto final hasta una de tiempo real, ¿no? Incluso aquí en el laboratorio en microbiología lo hacemos, no prestamos servicio al público, pero como parte de nuestros proyectos sí lo hacemos, ¿no? Y hay algunos laboratorios aquí en San Luis Potosí y también en el país que lo hacen y que lo hacen con muy buenos métodos. El problema, más que el alcance tecnológico, es la escasez de recursos, ¿sí? Yo creo que ese es nuestro principal problema, porque ¿qué más quisiéramos que poderle pedir a todas las pacientes su co-testing a partir de los 30, 35 años y que se hagan su Papá Nicolau y su detección, ¿no? Y entonces ya no tener que hacer cada año el Papá Nicolau, sino cada 5 años si salió negativo el co-testing. Pero es que no alcanza el dinero para estar haciendo de manera gratuita la detección molecular del virus. En teoría debería de ocurrir porque incluso la norma oficial mexicana ya dice que hay que hacer detección molecular del VPH. Entonces, el problema es eso, la escasez de recursos y que, pues, no sé, yo no sé nada de políticas públicas, ¿verdad? Pero no sé qué hacen las autoridades para distribuir dichos recursos. A mí me parece que es algo muy importante, ¿no? Pero no sé qué les parezca a ellos. A mí las cifras me dicen las cosas de manera muy clara. Es la segunda causa de muerte por cáncer en las mujeres y además es algo prevenible. Entonces, yo digo, para mí lo más importante es la prevención. Lo tecnológico yo no creo que es un problema. El problema son los recursos y creo que también el bajo conocimiento o esfuerzo que se hace en cuanto a medicina preventiva. ¿Diría usted que estamos sobreestimando las cifras? A lo mejor, que pudieran ser más y que no estamos viéndolas. No, no creo, porque el cáncer cervicuterino es de notificación obligatoria, ¿sí? A lo mejor lesiones en cuanto a lo de displasias, sí a lo mejor puede haber una subrepresentación, sobre todo ahorita que tras la pandemia, pues toda la parte de salud quedó muy dañada y que sí en los hospitales, si antes se tardaban a lo mejor 3 meses en tener un resultado de Papá Nicolau, ahorita llevan hasta 8, 9 meses de retraso en los resultados de los Papá Nicolaus, porque sigue siendo un caos la parte económica en nuestro sistema de salud en el país. Sí. Y más lo que tiene que ver con enfermedades de transmisión sexual, que se han disparado muchísimo. Okay. Gracias, doctora. Pedro. Pedro. Bueno, estuvo muy interesante su presentación, doctora. Gracias. Mi pregunta va más encaminada a el aumento en la incidencia de nuevos fenotipos de VPH. ¿Estamos seguros de que esto esté relacionado con la vacunación o podría deberse a algunos otro tipo de mecanismos? No, estamos seguros que es la vacunación y no es la primera vez que se ve, o sea, esto es algo que se ha estudiado con otros virus, siempre que se quita de un nicho, por decirlo de alguna manera, del nicho ecológico, ¿no? Se quita a uno de los participantes, pues los otros aprovechan ese nicho y empiezan a causar problemas.
en este caso, ¿no? Entonces, es eso, están esos otros BPHs de alto riesgo, al no estar 16 y 18, pues los otros van a causar el problema. No esperábamos a lo mejor que fuera tan rápido, ¿no? Que ocuparan el nicho y que empezaran a presentarse o a causar lesiones. La verdad es que cuando surgió lo de la vacuna y yo todavía era estudiante, cuando yo presentaba mis trabajos, mis carteles, muchos me decían, pero ya, BPH, ¿para qué? Si ya está la vacuna, ya eso ya se va a acabar, el cáncer cervicuterino se va a acabar, ¿no? Y pues no, súper rápido están los otros genotipos causando problemas. Y esto es por la vacunación, que no hay que tomarlo como algo malo, ¿sí? O sea, la vacunación es muy buena. La cosa es, necesitamos cubrir todos los genotipos de alto riesgo. Y además que la población sepa que la prevención secundaria pues no se puede terminar. No hay que decir, ah, ya me vacuné, no me hago Papá Nicolau. Eso jamás. O sea, como promotores de la salud debemos de dejarlo muy claro cada que podamos. No importa que estés vacunada, tienes que seguir haciéndote tu Papá Nicolau. ¿Sí? Muy bien, Muchas gracias, doctora. correctísimo. Tendría otra Adelante, pregunta Axel. también. Ah, Pedro tiene otra Perdón, pregunta. perdón. Perdón. Espérame. Adelante. Hace poquito tuvimos el avance científico de la doctora Eva Ramón Gallegos, que era una terapia fotodinámica para el tratamiento de BPH. ¿Qué tan pronto cree que podamos observar este tratamiento ya en nuestras clínicas a nivel, mundial y en el país? Sí, yo digo otra vez, todo depende de los recursos, ¿no? O sea, qué tan fácil sea para el gobierno poder dar este tipo de tratamientos. Mm, No lo sé, o sea, no sé cómo vayan a distribuir los recursos, qué tan fácil vaya a ser poder adquirir la tecnología y poderla utilizar. Siempre hay que considerar que en cualquier tipo de enfermedad lo más importante y menos costoso es la prevención, ¿sí? Qué bueno que se cuente con este tipo de terapias, ¿no? Este tipo de tratamientos y que incluso son para las lesiones antes de que el cáncer esté presente. Sin embargo, la infección por VPH es bastante compleja en el sentido de que tú puedes tratar la lesión, pero tú no sabes si en el endocervix haya un stem infectada por VPH y a lo mejor tú quitaste la lesión y la mujer se curó, pero pueda tener una recurrencia de la lesión. Entonces, ojalá y se pudiera implementar, creo que sería algo bueno, creo que sí es de utilidad, no es algo nuevo, es algo que se ha visto y se ha utilizado en otras enfermedades y sí me parece desde mi punto de vista algo prometedor, pero no creo que sea la solución del problema, ¿sí? Si el gobierno le apuesta y lo implementa, creo que sería algo muy bueno, pero es algo similar también, por ejemplo, al tratamiento que se hace para quitar las lesiones con un cono. Tú detectas la lesión a la hora de hacer la colposcopía y realizas el cono cervical quitando toda la lesión. Pero tú no sabes, por eso tienes que seguir viendo a la paciente cada 6 meses, darle un seguimiento durante mucho tiempo para ver que no vaya a recurrir, porque no sabes si quedará alguna célula infectada, ¿no? Que pueda después traer problemas. Dentro de muchos años, sí, pero pues quitaste el problema en ese momento. Por eso yo creo que la prevención es lo más importante. Y te cuesta menos en materia de O menos, inversión siempre va a ser, que terapéutica. siempre va a ser mucho más económico para las pacientes y para el gobierno apostarle a la prevención. Claro. Axel, ahora sí. El micrófono, sí. Sí, yo tengo entendido, doctora, que el sistema inmunológico evade la eliminación del virus, ¿verdad? Sí, no, el sistema inmune no evade la infección por el virus. El virus evade la respuesta inmune. Sí, perdón. Sí. Ok, y entonces la pregunta es, cuando me dieron citocinas de casualidad, me dio, tiene factor de necrosis tumoral al inicio de la infección para ver cómo se comportaba. No, es que teníamos las muestras para hacer el seguimiento, Mm. pero
yo me fui a hacer una estancia a Inglaterra y cuando regresé todas mis muestras se habían descongelado. Y las estaba cuidando, Dios mío. no las cuido bien. Entonces ya no pude hacer el seguimiento. O sea, todo lo que yo he hecho sobre VPH siempre ha ido encaminado a esta parte de la prevención, ¿no? Y entonces, si Surhausen nos dice es que la infección persistente por virus de alto riesgo es lo que se asocia con cáncer, es lo que causa el cáncer, yo digo, hay que ver qué es lo que nos lleva a la persistencia para evitar la persistencia, ¿no? Y entonces, ¿cómo voy a...? Es una enfermedad multifactorial. Yo no considero que, tienes este alelo de HLA, listo, ¿tienes riesgo o no tienes riesgo? No, es la suma de, ¿no? Entonces, yo siempre lo que he querido, y espero a ver si algún día alcanzo a hacerlo, ¿no? Es, esta paciente tiene este alelo, este nivel de citocinas, este marcador de receptores de NK o de CD8, estos niveles de linfocitos específicos CD8 contra el VPH. Entonces, esta paciente, yo, por su riesgo, la tengo que estar viendo cada 6 meses o cada año. Pero esta paciente no tiene este HLA, no tiene este nivel de citocina, no tiene no sé qué, no tiene... La veo cada 10 años, o sea, ya no le gasto, ¿no? Gobierno, ya no hagas papanicolaos a este grupo de mujeres, pero a este sí. Y entonces vas a dirigir los recursos a esa población de alto riesgo. ¿Y tenías contemplado buscar TNF o tamizarlo? Sí, se hizo TNF, interleucina 10. Escogí las citocinas de acuerdo a la historia natural de la infección, lo que había visto por otros autores, lo que habían estudiado y por lo que sabemos de la respuesta por citocinas. Y lo más importante es que se activen las CD8. Entonces, todas las que tenían que ver con activación de CD8 son las que estudié. Pero lo más importante es tener a las mujeres con lesión de bajo grado, ¿no? Y poderlas seguir. Pero hacer una corte es bastante complicado. Y ya la tenía lista cuando estaba en cancerología, pero regresé y ya no había nada. De hecho, sinteticé los tetrámeros para detectar CD8 específicas contra VPH y ya nada más iba a regresar para hacer la determinación en las muestras que estaban congeladas y lo de citocinas también, pero ya no había muestras. Okay. Gracias, Axel, por tu pregunta. Pedro también. Sandra, adelante. Bueno, doctora, ya nada más una última pregunta. Del incremento que hubo post-pandemia de las enfermedades de transmisión sexual, ¿encontraron un porqué o solo fue comportamiento de la población o algo? Solamente fue un estudio epidemiológico. Ujú. Lo acabamos de enviar a una revista. Todos cruzan los dedos para que ya nos lo acepten. Solamente es comportamiento epidemiológico, ¿no? Mm. ¿De qué van los estudios de epidemiología? Pues de eso. Levantar las alertas de las autoridades para que le pongan atención. Sí queremos saber qué es lo que pasó, pero es bastante complejo saberlo. Por ejemplo, otra cosa que estamos haciendo es con las enfermedades prevenibles por vacunación, que también tuvieron un impacto muy fuerte con la pandemia. Ahí sí podemos ver, y es lo que estamos ahorita estudiando, que fue porque los programas de vacunación cayeron. Pero en el caso de las infecciones de transmisión sexual, pues es más complejo poder saber cuál es la causa, ¿no? Sí sabemos que todo lo que fue comportamiento social cambió, pero es muy difícil, sobre todo por el tema, pues poder ir a hacer como encuestas, ¿no? ¿De qué hiciste durante la pandemia? ¿A dónde te escapabas cuando decías que ibas por garrafones de agua? No sé, cosas así, ¿no? O sea, como que es complejo. Tiene que ver con el comportamiento, ¿no? Social, y entonces se vuelve difícil poder saber qué es lo que pasó. Lo que sí es que no todas las infecciones de transmisión sexual pues son iguales, ¿no? Por ejemplo, sífilis, pues, en cuanto a sífilis congénita ha aumentado muchísimo y es una enfermedad prevenible. Entonces, no fue comportamiento social simplemente, sino que en el medio de salud, todo el mundo se volcó por atender la pandemia, que no está mal, pero se olvidaron muchos de estar pidiendo estos estudios tan básicos que nos enseñaban en la escuela, ¿no? Como el BDRL,
y de repente empiezan a nacer los niños con sífilis. Entonces, pues eso es algo totalmente prevenible, pero fue el impacto que la pandemia dejó, no nada más en el comportamiento social, sino también a nivel del sector salud. Claro. Gracias, doctora. Y ahorita ¿Alguna creo que otra es muy pregunta? importante, perdón, nada más puntualizar. Sí sería interesante, siempre como investigadores queremos saber por qué, pero hay veces que lo más importante en ese momento no es saber por qué, sino cómo mitigar, ¿no? Ujú, El impacto. claro. Bueno, pues muy contestada, muchas preguntas, me dio mucho Gracias. gusto. Desafortunadamente faltaron prácticamente todos los otros participantes que tenemos de Saltillo y del DF, pero bueno, esperemos que eso sea momentáneo nada más. Sofi, te agradezco muchísimo tu participación. Te pediría me recordaras la próxima semana para emitirte una cartita dándote las gracias o un certificado. Ujú. Sí, para que tenga Claro. validez para ti y que tu esfuerzo haya valido la pena. Muy interesante tratar de otros virus de los que sabemos muy poco, cosas muy ejemplares nada más, y sobre todo de una persona tan preparada como tú. Vamos a confiar en que sigas participando y que te podamos seguir invitando en un futuro. Se nota luego la, ¿cómo se llama? La cadencia de maestra que tienes para poder enseñar. Tienes una facilidad de explicar conceptos un poquito complicados para algunos de nosotros. Te agradezco mucho tu participación. Y pues este seminario webinar se ha grabado, entonces lo vamos a subir tarde o temprano a Facebook y a YouTube. En cuanto lo tengamos, te paso el vínculo para que también lo tengas tú registrado. Perfecto. ¿Sí? Bueno, pues muchas gracias. La verdad es que el haber tenido tantas preguntas, yo creo que es lo más padre de cuando uno da una presentación. Se los agradezco mucho y Claro, qué bueno que muy les divertido. gustó. Muchas gracias a todos, les doy las Gracias. gracias y nos vemos la próxima semana. Gracias por la invitación, Cristian. Nos vemos. A ti, hasta luego, Sofía. Bye.